diferencia que hay entre uno y otro? ¿Cómo se diferencia? Tiene sangre, es que tiene sangre los animales. O peixe blanco, a cola, a peixe azul, a cola vai café. Por que unha U? Por que? Porque son peixes que teñen que nadar moitos kilómetros para conseguir a súa comida. Entón, a aleta caudal necesita moita forza para moverse. Sin embargo, os peixes blancos, a súa comida necesita peixe blanco. Blancos y azules. Blanco e azul. O blanco é un peixe que ten Eso le va. Y este lo va a captar. ¿Sabes por qué ten tantos ollos aquí arriba? Porque este peixe el cazón. Esta es de guisa, A ver, ¿de qué es esa concha? ¿De qué es esa concha? ¿Tú no ves? A ver. No hay ves. ¿Y esto? Después de unos segundos. ¿Sabéis que están en peligro para ocultarse de sus depredadores? ¿Sabéis lo que echan por la punta? Para escaparse de sus presas. Ah, ¿visteis un pulpo? Los ojos, aquí es la cabeza, A ver, que los ojos no forma que veáis. la cabeza, aquí están los ojos, ¿veis? Aquí un choco en el medio se le pinta. Venga para aquí. Hecho de calamar. Sale para acá. Cuando está en peligro, igual que calamar, tiene punta y la esta aprovecha ese momento para escapar. Como la canción
no sé si da para completar o no un platito. Vale, cada uno coge el hueco. Vale, igual sobra. Coge uno. Así. Para aquí, para esta cosa, cariño. Yo te traigo el plato y tu Pedriño para aquí, cariño. Tiene caso. Aquí sobra uno. Diego, y ahí para desayunar la mochila. Adiós, Vicente. Muchas gracias. Vale. Pedriño, vas a coger una brocheta, cariño. Vale, ¿tenéis todo? Mira, ahora el palito lo pasamos por el agujero del tomate, así. Vale, lo pinchamos. Con cuidado. Así, por el agujerito. ¿Vale? A ver, ¿cómo no te sale? Coge el tomate aquí en esta mano. ¿Ves? Y ahora, coge la bolsita por aquí. Mira, por aquí, donde tienes tu puntito negro, mira. ¿Vale? A ver, que luego sentimos el pescado. Muy bien, Pablo. Solo, además. Muy bien, Pablo. Genial, Pablo. Lo has hecho genial. Mira, qué piruleta ya tienes. ¿Ves? Ya tienes la piruleta lista. ¿Vale? Venga, bátete un poco todo. Ahí, muy bien. Sí, venga. Así, ¿vale? A ver, entre todos tenemos que dejarlo bien batido, ¿eh? ¿Vale? Venga. ¿Quieres batir? ¿Sí? Venga, rompe la yema esta, venga. Así. Perfecto. Tiene que quedar todo bien mezclado. Con una tortilla. Uno menos. Las varillas. ¿Quién quiere batir con la varilla? A ver, Pablo. Hoy, como no le dieron más alegría. ¿Quién tiene el huevo ahí? Luego la cocina. Vale, venga, vamos ahí a la harina. ¿Vale? Venga. El otro ladito ahora. Que te coja ahí la harina, ¿vale? Para que se te pegue el huevo. ¿Vale? Ahora el huevito. Ahora la aguantas que luego la freímos y la probamos. Cuidado. Y ahora aquí. Venga, échale y aplástale bien que nos quede bien rebozadito. Venga. El siguiente. Vete pasando así. ¿Qué tiene con la harina? Vamos a rebozarlo. ¿Por qué no vamos a freír? Venga. Déjalo ahí, que ya tiene harina. Harina. Y lo guardo. Harina. Necesito alguien que me ayude, porque aquí solo tenemos una persona. Aquí hay Una vez dos. cada uno, vale, venís todos por aquí. Y luego lo ponemos en el plato. Bueno, el tomate no hacía falta, pero tampoco le hace daño. Bien, harinamos, echamos harina. Ahí.
os voy a pasar cerca de la nariz porque esto huele, ahora sí que huele Rico, rico. Esto te va a cambiar, pero no la toquéis, que esto se va a comer alguien. Huélela, huélela. ¿Cómo huele? Voy a daros una oler a todos, a todos, a todos. Solo el plátano. Pues lo hacemos de plátano solo. A ver, coged una brocheta cada uno. ¿Vale? Cuidado. Pues le ponemos plátano solo. ¿Vale? No lo ponemos. Cuidado, Espera. Venga. Ir cogiendo un trocito de fresa también. Todo el mundo con un trozo de plátano en el plato. Vamos. En el plato. ¿Tú no tienes plato? ¿Te falta el plato? Espera, vamos a buscar ¿Te todos. falta el plato? Plátano. ¿Tenemos todos plátano? ¿Y todos tenemos plato? Sí, ahora un trocito de fresa cada uno. Venga. Brocheta. Brocheta. Métele el dedo. Oh, qué bien, qué buena pinta tiene esa brocheta. Ya tenemos un trocito de Lo que vamos a hacer ahora es esto, mira. Vamos a meter la fruta dentro del chocolate, la vamos a escurrir, ¿vale? Y luego la vamos a meter aquí, pero muy poquito, ¿vale? 1 y 2. Y luego la ponemos en el plato a enfriar, ¿vale? Venga, espera. Yo te ayudo, ¿vale? Para que no te caiga. Despacito, que si no nos manchamos. Si no, el chocolate no sale. estas virutas están deliciosas. Y además las virutas de la realidad están en A ver, ¿cómo están? Mira qué manchada está embarrada. Venga aquí, al baño. ¡Ah! Pinza, caliente. Espera. Aquí te estoy. Venga. Vamos al baño. Ahí, mira que bien está apoyada. Dale la vuelta. Ahí lo bañamos bien. Más para adentro. Ahí, que se baña. Pero no pasa nada. Ahí, aguántala. A ver, ya. Ahora, quítala así. Aguántala ahí encima del platito para que se le caiga el chocolate ese y vienen las virutas ya, ¿ves? Vamos, la Perfecto. Vete. Da la vuelta. Da la vuelta.
pescadito, toma. Este tomate no es como el de casa. Vale. Y empieza a reír. A ver, ¡Qué caprichoso! se lo quitamos. Claro, Esa quema, mira. el tomate sí. Hay que A ver, ¿qué tal está ese rape? ¡Rico, rico! ¡Mira, Cami, qué rico! Muy bien, mi cariño. Comestible. ¿Alguien ha visto pescado? ¿Quieres pescado? Que lo pida, porque hay más. ¿Quieres pescadillo? Qué flojos son en tu clase, Carmela, mira aquí. Miguel, ya te escucharon las 3 primeras veces.